Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos los que estén conectados en este otro arquidiálogo de todos los miércoles. Nos enorgullece tener en esta ocasión al maestro en arquitectura Gerardo Estrada. Estrada fue quien nos va a platicar pues de varios temas, principalmente él estará siendo parte de uno de los cursos que también se está llevando a cabo en el Colegio de Arquitectos. Ya más tarde daremos la información completa sobre el curso, pero eso es del siglo XX. Antes de entrar como más en detalles, no solo del curso, sino también de los proyectos en sí que nos estará comentando el maestro en arquitectura, Gerardo, voy a leer un poco de su semblanza para darle la bienvenida. El arquitecto es egresado por la UNAM, cuenta con un diploma al mérito por su calidad en tesis, maestro en arquitectura con especialidad en restauración en monumentos por la ENCRIM y del INA, con la tesis Protección y Revitalización del Patrimonio Cultural Urbano de Tepeji del Río en Hidalgo. Ha colaborado en proyectos de diseño contemporáneo en inmuebles históricos, obra de conservación y restauración en la Ciudad de México, así como para el INA y para la CONAVI en el estado de Oaxaca, con el que se le ha sido otorgado mención especial en el Premio Nacional de Vivienda 2019 y 2020. Como arquitecto consultor independiente ha colaborado en estudios de planeación, regulación y conservación de centros históricos, elaboración y ejecución de proyectos arquitectónicos y de conservación de inmuebles patrimoniales entre los siglos XVII al XX, con diferentes participaciones en foros nacionales e internacionales. Miembro de ICOMOS mexicano e integrante de sus comités científicos de Arquitectura del siglo XX y miembro del Consejo de la Fundación de Arquitectura Moderna, Estudio y Conservación AC. Damos la bienvenida al arquitecto. Adelante, Gerardo, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes de empezar, bueno, quiero agradecer la oportunidad al colegio de poder exponer y platicar un poco de lo que hemos trabajado este tiempo y pues vincular estos ejemplos con la temática de esta plática, sin ser una cátedra, sino más bien un diálogo, ¿no? Para poder entender los diferentes procesos que intervienen en proyectos de intervención, de conservación, y obviamente, pues, como planteamos en el título, pues los retos de este tipo de trabajos y a los que nos podemos enfrentar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, empezamos con la pantalla, ¿verdad? Sí, compartimos pantalla. Si alguien va teniendo algún tipo de comentario, de sugerencia, de pregunta, lo puede ir poniendo aquí mismo en la transmisión en vivo de Facebook Live y lo iremos pasando y comentando. Adelante, arquitecto. Gracias. Bueno, pues para empezar, sí me gustaría como hacer un comentario que siempre se nos hace cuando estamos en la carrera de arquitectura, que pues a veces uno sale de la carrera con mucha información, pero a veces que no tenemos un conocimiento vasto por falta de práctica o falta de
de haber trabajado en algún proyecto real, o a lo mejor los que hemos trabajado en los semestres tempranos, pero muchas veces no te enfrentas a una realidad dura y cruda, ¿no? Y lo mismo pasa cuando uno termina la maestría y se enfrenta a proyecto real y sobre todo con el contacto social, y es ahí donde empiezan a caer muchos veintes de lo que uno tiene como responsabilidad frente al inmueble, pero también frente a la comunidad, a la sociedad. Y por eso me gustaría empezar con este trabajo que se hizo en Santiago Tepetlán, en el Estado de México, donde los que tomaron las riendas y digamos la idea de poderle meter mano a la iglesia fue la comunidad, más allá de los mayordomos y la gente que se encarga de las fiestas patronales. Se organizó una especie de junta vecinal y eran los más preguntones, por así decirlo, pero muy interesados en conocer los procesos, muy interesados en que las cosas se hicieran bien. Y llegamos en un momento en el que se estaban enfrentando a otra realidad que también sucede mucho en estos casos o en estos proyectos, que se presenta gente diciendo que es maestro en restauración o que son restauradores y que desafortunadamente pues no lo son, y ahorita comentamos el por qué, ¿no? Parte de esta experiencia o los puntos relevantes es un poco lo que comentábamos, que ellos pensaban que era darle un mantenimiento, reparar, ¿no? Pero bueno, evidentemente ya con ellos se les va explicando poco a poco cómo son los procesos, cuáles son los términos, y sobre todo acercarlos con, en este caso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está muy de cerca también, parte de las asesorías, pero también supervisando los procesos. Y desafortunadamente luego al instituto se le tacha como de los que no dejan hacer nada, como los malos de la película. Y al contrario, si uno va de la mano con ellos, y ahí es donde, además de, bueno, de haber estudiado en la escuela de conservación del instituto, pues obviamente con estos ejemplos uno va entendiendo el por qué sí se tiene que acercar a hacer estos proyectos en conjunto, en mancuerna, dialogados. Hay veces que se tienen que llegar a puntos de acuerdo para que las intervenciones y los procesos puedan tener un buen término, ¿no? Otro punto importante en este proyecto fue pues si se lograba el apoyo económico de alguna institución, lo cual pues fue muy complicado. Se buscaron ahí diferentes alternativas, pero bueno, lo que dijeron ellos, pues si no se puede, pues nosotros mismos lo hacemos. O sea, el mismo pueblo donó sus recursos, entonces ahí es cuando pues el compromiso es doble, ¿no? Y bueno, pues la confianza que se tenía hacia pues la parte especialista para poder entrarle a estos procesos, ¿no? Y pues algo que hicieron hincapié era, bueno, tener cuidado con la contratación de la gente, porque ya empezaban a tener problema con unas personas que en ese momento pues, les habían prometido determinados
acabados y formas de la iglesia, y bueno, con una especie de catálogo con fotografías. Todavía no existía Instagram, pero tenían su carpeta con fotografías, papel brillante con distintas chambas que habían hecho en Texcoco. Entonces decían cómo quieren su cúpula, cómo quieren su bóveda, y casi casi pues elija sobre las fotografías. Y bueno, pues ahí es donde el reto, ¿no? De concientizar a la gente para decirles, por ahí no va, por ahí no es la respuesta, tenemos que acercarnos a fotografías, pero más bien históricas, de lo que se pudiera rescatar, de los archivos que tenían en la misma iglesia, de los que tenían vecinos. Y bueno, fue una labor importante, y es uno de los retos que pues tuvimos enfrente, ¿no? Y los puntos importantes a tratar pues era eh, la torre, ¿no? Era lo principal o lo que más les importaba, pero también tenían problemas con la bóveda. Entonces, priorizar el recurso, hacer un levantamiento de los daños y ver faltantes, porque se presentaba obviamente la situación de, bueno, pues yo conozco a un amigo que esta imagen salió girada, bueno, pero son las imágenes que se lograron conseguir con la gente que tenía ahí en sus archivos, y mucho de estas imágenes nos sirvieron para, no sé si podemos girarla o si se alcanza a ver más o menos esta imagen. Sí, sí se ve, nota bien. Ok. Nos sirvió mucho para poder tomar referencias y para poder decidir qué hacer en distintos puntos, sobre todo en una esquina donde dio un rayo, partió unas columnas, bueno, creo que sí tenemos que girarlas un poquito, ¿eh? Sí, No sé sí si- sería mejor girarlas esa. Hay unas que se notan bien, pero hay unas que sí sería mejor girarlas. No sé si se pueda. eh, creo que ahí se ve mejor, ¿no? Sí, ahí se ve. Sí, Perfecto. Y bueno, pues obviamente los procesos. no sé si escuchan o se trabó un poquito. Hola, hola, Gerardo. Creo que se desconectó rápido, ¿Seguimos ahí? pero aquí te tenemos de vuelta. Sí, se desconectó un poquito, pero si gustas compartir pantalla de nuevo y seguimos. Ahí estamos. Adelante. ¿Ahí se ve? Listo, ya está, ya se ve de nuevo. Perfecto. Y pues evidentemente la
La torre estaba muy deteriorada, muy dañada, sin aplanados, eh, con muchas filtraciones debido pues, a la pérdida de los aplanados, algunos asentamientos que había tenido eh, la misma iglesia, porque había un Huawei. Ahorita vemos una imagen para que me explique mejor a lo que se refiere ese término. Y pues fue una labor donde parte también del pueblo, pues metió mano, además del recurso, se entrenó con los maestros que estaban trabajando, aprendieron a trabajar la morteros de cal arena, pintura la cal. eh, Ahí es donde también ese es un reto que tenemos día a día, el sensibilizar a la gente, el que se mantengan estos sistemas constructivos, porque desafortunadamente, lo veremos en otro caso más adelante, empiezan a tener intervenciones con cemento. No es que el material en sí sea malo, pero es un material incompatible, el cual pues evidentemente va generando daño al corto y largo plazo, y que después pues es muy difícil o resulta más complejo hacer intervenciones para retirarlo y reponer, reparar o poder intervenir estos trabajos que se han hecho con este material, ¿no? Entonces, bueno, estas son imágenes del estado en el que se encontraba, y obviamente, pues paso a paso se les empezó a, a comentar y decir, bueno, ¿qué hay que hacer en cada uno de ellos, ¿no? Obviamente eran los supervisores más estrictos, yo creo que he tenido en los chamos que hemos realizado, porque pues además de tener ahí metido e invertido su dinero, poco o mucho, porque además, bueno, pues el recurso pues obviamente va siendo a cuentagotas, pues es la iglesia del pueblo. Entonces, pues les digo, el mayor compromiso para poder trabajar ahí, ¿no? Eh, Ahí vemos un detalle de esta esquina, el cual la destruyó el rayo, cayeron las piezas, unas piezas se conservaron, entonces se regresaron al sitio de origen, y más adelante veremos cómo se hace el tratamiento para poder identificar lo nuevo y lo que ya existía, que también pues genera polémica, porque la gente quería mantener los mismos perfiles de las cornisas, de los capiteles, pero pues evidentemente la labor de convencimiento y de ir explicando el por qué sí algunas cosas y por qué no otras, pues obviamente pues, es complejo, pero después lo se va entendiendo muy bien y lo van asimilando de la mejor manera. Eh, Hacia la derecha podemos ver ahí trabajos de estas calas, estos retiros, eh, poco a poco del material que tenemos de afuera hacia adentro, para poder detectar algunos tonos, colores, algunas formas, y eso también nos va a ir dando eh, información para poder trabajar los terminados, los acabados, los dentellones, etcétera, ¿no? Ah, oye, Sí, Gerardo, quería sugerirte a ver si podemos ponerlo en modo lectura para ver si lo podemos. Es el de junto, el de la izquierda, para ver si lo podemos ver más grande, porque sí las están muy pequeñas. Es así, justo, ándale, ahí se ve mucho mejor. muy bien. Y una duda. Sí, Eh, sí, la pintura que se ve, o sea, los colores en estos pequeños detalles, como en la diapositiva pasada, por ejemplo, ¿cómo sabes o cómo saben que es la pintura original?
y que no ha sido como ya intervenida en otra ocasión, y entonces esa es la pintura que se quiere rescatar o tener o tener una restauración con ese color. O sea, ¿cómo saben que es la original y que no estás tratando de ponerle una pintura que no fue la primera? Se van haciendo estos retiros de capas paulatino y vas viendo obviamente distintas capas que dices, bueno, esta es pintura vinílica o aquí tiene una pintura de esmalte. Y pues, digo, por eso las escalas son relativamente pequeñas porque en sí pues, es un procedimiento destructivo, ¿no? Porque vas entrando, vas profundizando al elemento, pero hasta que encuentras el núcleo o casi llegas al núcleo o el último nivel de ese color es el que te da referencia. Obviamente por ahí veíamos distintos tonos y ya con el instituto nos apoyamos para tomar una decisión y decir, bueno, vámonos sobre este color, ¿no? Pero sí hay unos colores que por ahí evidentemente no eran ni cercanamente los originales, ¿no? Pero pues el resultado final obviamente pues va a sorprender por lo mismo, ¿no? Porque no son inventados, sino son colores los que se encontraron, ¿no? Ok, gracias. Sí, seguimos. Ok. Eh, Aquí vemos el trabajo que se empieza a hacer en las bóvedas. También nos ha pasado en otros ejemplos, en Texcoco o aquí mismo en la Ciudad de México, con este programa de reconstrucción, que hay muchas intervenciones con cemento. Obviamente, pues es una respuesta inmediata a las necesidades, ¿no? Se les está filtrando el agua, pues es necesario meterle una capa de algo, ¿no? Ya sea cemento o impermeabilizante con cemento, o cerramos algunas grietas que por ahí empiezan a aparecer, y pues lo más fácil, económico o lo que la gente conoce en ese momento determinado, pues es agregarle cemento, pero pues los puntos en contra empiezan a manifestarse tiempo después, ¿no? Ahí en la imagen inferior derecha alcanzamos a ver lunetos, ¿no? Las formas de esta intersección de la bóveda con el espacio que se genera para la entrada de luz por las ventanas laterales, las cuales no se alcanzaban a apreciar cuando tenía el recubrimiento la bóveda, ¿no? Y empezamos a notar grietas que ya estaban pues bastante considerables y pues empiezan a hacer rellenos, empiezan a hacer costuras. Había unas costuras previas, ¿no? Había unas como cicatrices, como estos trazos que se van haciendo, estos perfiles que van ligando pedazos de bóveda que se fueron separando y se van complementando. Obviamente, esto es otro de los elementos importantes que se va haciendo mención al momento de la intervención, ¿no? El trabajar con materiales similares a los que se tienen y con morteros de cal arena. Esto es un tema que nos había solicitado el INA, del Centro INA del Estado de México, para tratar de homologar algunos remates que se tenían en los pretiles. Entonces nos dedicamos ahí con lupa a tratar de sacar la mayor información de estas imágenes que conseguimos con algunos de los pobladores para pues hacer una propuesta ahí de estos jarrones y pues ver en dónde o generar unas bases para de ahí poderlo desplantar. Se hicieron 2 muestras y bueno, se decidió dejarlas en barro y ya no continuar porque si no íbamos a generar ahí un tema un poco como un falso histórico, ¿no? Y así es como va
quedando ya con estos morteros de cal, ya con estas costuras, y con, en el caso de las bóvedas, la impermeabilización a base de cal. Y ya los elementos empiezan a hacerse un estudio cromático, se presenta la propuesta, se platica, se comenta, se revisa, para ir dando como resultado esta propuesta de color que, bueno, para algunos fue muy contrastante, evidentemente con lo que tenían, que pues, no tenía aplanado, ¿no? Pero pues todo estaba sustentado, incluso con bitácora, y bueno, sí fue una, digo, no nos hubieran, si no hubieran estado de acuerdo y no estuviera previo la plática con los pobladores, pues no hubiéramos llegado al término de esta, de esta torre, ¿no? Ahí vemos en la segunda imagen de izquierda a derecha el contraste para poder identificar la intervención nueva respecto a las cornisas y los remates de las pilastras, para poder saber cuál es la intervención nueva y cuál la vieja, ¿no? Y así es como se terminó, y obviamente pues el recurso llegó hasta ahí, y bueno, pues, seguían con la idea de darle continuidad ahora a la fachada y luego a las laterales, pero pues se quedó en ese punto, ¿no? Fue un proceso un poco largo, muy intermitente, pero pues muy gratificante por parte de nosotros de haber apoyado, y sobre todo concientizar a la gente, y pues este reto, ¿no? De no caer en falsos históricos, o gente que les promete una decoración o un terminado que no va con el inmueble, ¿no? Y esto es una de las fotos también que sí se consiguió con ellos. Y aquí en primer plano se ve ese pequeño Hawái, o este eh, pequeño laguito del cual se alimentaba mucho el pueblo, y bueno, sigue casi igual. Por ahí algunas casas más, menos, pero prácticamente se ha mantenido así como lo vemos en la imagen. Eh, Bastante no bien. sé. Antes de seguir, igual Uh-huh, déjame leerte una pregunta uh-huh. de Patricia Pat. Dice, entonces, no necesariamente colocan el color más antiguo, es decir, el color que está hasta atrás. Y en los casos donde no hay rastros de pinturas, ¿bajo qué argumento determinan el color a colocar? Sí, es una buena pregunta. Hay veces que luego estamos en manos del instituto, y el instituto es el que nos dice, pues, ¿sabes qué? Vamos sobre este color, ¿no? Hay casos, por ejemplo, donde hemos intervenido fachadas en el centro histórico, y el instituto tiene una paleta de colores por siglo, y hay veces que dicen, bueno, vámonos por los ocres, vámonos por los marrones, a veces sin hacer calas, ¿no? Entonces, luego se vuelve un poco autoritario el decir de qué color va, ¿no? Por eso la insistencia de que se tiene que hacer un proyecto, y de que se tienen que hacer calas, ¿no? Tanto para ver estructura como para ver este tipo de detalles, y no dejarlo un poco al criterio ambiguo, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante pues tener la mayor información posible. Uno diría, bueno, fotografías, pero pues para encontrar los colores, pues las fotografías eh, más viejitas que uno puede encontrar, pues va a ser muy difícil identificar si tenía un color rojo o tenía un color azul, ¿no? Entonces, por ahí es donde va ese tema, ¿no?
Sí, por supuesto. Claro, está bien. Pues yo también tengo otra duda. En el caso de que se encuentre, por ejemplo, como ya comentabas, algunas grietas en las losas, o en el caso de ejemplo del campanario, que estuvieran ya debilitadas las columnas y requiera algún reforzamiento estructural. ¿Cómo sucede esto? O sea, porque eso obviamente no estaba originalmente, este, por sismo, por lo que fuese, es necesario para rescatarlo. Eh, ¿cómo se queda? ¿Cómo lo ponen? ¿En qué color? ¿Qué tipo de estructura ponen? O sea, ¿cómo está normado? O sea, ¿cómo funciona? Eh, Obviamente cuando se hace la revisión, ¿no? Qué tan deteriorado está, si hay desplomes, qué tan separadas están, en este caso, las bóvedas, o todavía mantiene cierta unión o cierta liga, lo que permite hacer estas costuras, como la foto inferior derecha e izquierda, que se hacen estas costuras con mampostería, pero sí de plano vemos que tiene un deterioro mayor. Ahí es donde tenemos que echar mano de un estructurista para poder hacer un estudio un poco más profundo y poder tomar una decisión sobre, como nos pasó hace casi un año con una iglesia muy cerquita del Eje 1 aquí en el centro histórico, eh, donde obviamente se tendría que hacer un mejoramiento del suelo, meter unos micropilotes y poder nivelar esta descompensación que tenía la iglesia, ¿no? Entonces, de eso dependerá obviamente de este estudio que ya se haga más profundo, y si es necesario meter algunos elementos metálicos, concretos no, porque muchos de los deterioros de esta y de otras tantas iglesias, y que se hizo evidente en el sismo del 17, fue precisamente estas intervenciones que tenían mucho concreto, y que pues obviamente el concreto es un material incompatible y pues tronó mucho de estas iglesias, ¿no? Entonces ahí es donde pues bueno, empezamos a entrar en el estira y afloja con los estructuristas, con el instituto, para saber, bueno, qué metemos, ¿no? Si no es la opción concreto, bueno, cómo reforzamos, ¿no? Entonces ahí es donde vienen algunos complementos, pero también de materiales similares al del inmueble, ¿no? Ok, ok. Oye, otra duda de Óscar Osorio, ¿es piedra volcánica la que se ve en la bóveda? Sí, este es ontle y una piedra del lugar, así es. Ok. Gracias. Si quieres, seguimos entonces con el siguiente proyecto que estabas ahí ya empezando. Ok. Curiosamente, bueno, eran unas casas muy deterioradas frente al exconvento de Churubusco, a un lado de la escuela donde hice la maestría. Y bueno, de estas eh, veces que uno dice, bueno, estaría muy bueno meterle mano, estaría bien tomarla como ejemplo aquí para la maestría. Y bueno, pasa el tiempo, ya una vez fuera de la maestría, pues nos contactan y dicen, bueno, que compró el terreno, los tres terrenos, porque eran tres terrenos en uno, y un grupo inmobiliario va a hacer 11 casas, ¿no? Entonces, pues ya sabemos las historias a veces trágicas de estos proyectos inmobiliarios, eh, pues que truenan todo y dicen se nos cayó, o rescatamos la fachada nada más. Bueno, entonces, esto es otro de los retos. Por eso escogí estos proyectos que son un poco la temática que se plantea, ¿no? Los retos que nos enfrentamos, ¿no? Y pues también la tenemos que hacer ahí un poco de psicólogos para entender, sí, la perspectiva de negocio, ¿no? Del inmobiliario,
pero también pues darles esta sensibilidad de decir por qué es importante conservar y saber en dónde están parados, ¿no? De hecho, dentro del estudio histórico, esta revisión que se hizo del sitio, pues ahí evidentemente se enfrentaron contra los americanos. Ahí en el convento es donde eh, pues dieron batalla y se atrincheraron contra el ejército americano. Ahorita vemos una de las calles por donde entró el ejército americano. Y esta litografía de 1882 del libro de Rivera Canvas, ya estaba este monumento a los que combatieron al ejército americano en la batalla del 47. De hecho, una calle hacia el sur lleva el nombre de Héroes del 47, precisamente por la batalla que se dio. Esta fotografía del centro es de la fototeca de Lina, y atrás de este monumento es donde está actualmente el predio y las casas que ahorita veremos a detalle. Y bueno, el monumento sigue, que es la foto de la derecha, que nos habla precisamente de eso. Obviamente, dentro de la revisión, es muy complicado luego encontrar información particular de algún casa en específico, algún proyecto. Cuando ya son templos, iglesias, puede ser que encuentren más información. Si son más grandes, evidentemente lo logras, pero cuando son inmuebles de este tipo, luego la información es muy escasa, ¿no? Ahí en la primera foto se ve la barda del exconvento y de remate hasta el fondo se alcanzan a ver, obviamente ahí unos elementos blancos, obviamente dándole mucho zoom se lograba ver algo. Las fotos de la derecha son fotos ya de los 70, que sirvió mucho de apoyo, pero por ahí algo de información que no quedaba muy claro. Y la esquina, ahorita veremos el detalle, pues es como la cereza del pastel. Y estas imágenes son tomadas de la película Toda Máquina de Pedro Infante, si ya la han visto, cuando están en la motocicleta, Pedro Infante y creo que es Luis Aguilar, y se echan una carrera en las motos y caen en una casa con llamas, pues se les cae la casa encima y sale la ambulancia, supuestamente llevándoselos al hospital, ¿no? Un vecino se acercó con nosotros y dijo, vean la película porque ahí sale esta casa. Entonces, pues obviamente, pues, revisando la película hasta el final, hago las pausas y digo, esa esquina es la misma que tenemos en el proyecto. Y ahí se alcanzan a ver en la foto de abajo estos arcos con un cierto cambio de plano. Entonces, obviamente, llegamos a la obra y decimos, a ver, párenle, vamos a hacer unas calas otra vez para ver qué es lo que nos encontramos, ¿no? Y bueno, básicamente, para no tardarnos tanto en detalles, esto es el primer predio, aparte son distintos cada uno entre sí, ¿no? Piedra volcánica, que en algún momento un árbol se cayó y partió una de las columnas de la entrada principal. Ahí está el letrero de informes y ventas de en aquel momento la inmobiliaria. La fachada del segundo predio, obviamente pues muy deteriorada, con esta ventana con el remetimiento y las otras dos tapadas, ¿no? Que ahí es donde nos llamaba la atención. Y la esquina que les comento, con una plaquita arriba del primer nicho rojo que decía IMCINE, que la constructora la quitó y pues nunca más la volvimos a ver, pero era una plaquita conmemorativa precisamente a un evento que se hizo ahí y pues obviamente por deducción creemos que fue por la película de Pedro Infante, ¿no? Y este proceso de
muy metódico. Los proyectos de conservación son muy metódicos, analíticos, son tardados en el sentido de que tienes que ser muy minucioso en qué tan dañado y deteriorado está el inmueble. Esta es una breve representación de este tipo de planos que generamos, ¿no? Acompañado de imágenes de esos deterioros. Y de el proceso, ¿no? Y la labor de convencimiento para decirles, pues no las tiren, además, pues el instituto no los va a dejar, ¿no? Pero pues quieren hacer ciertas alteraciones en las ventanas, romper la fachada de piedra y meter una de concreto. Y bueno, después de ver estas imágenes que comentaba hace un momento y hacemos las calas, pues resulta que vamos descubriendo con estos rellenos un remetimiento que genera un segundo plano en el arco y, oh sorpresa, que nos vamos encontrando también azulejos, tanto en el arco como en la parte superior, algunas entrecalles delineando en el aplanado. Entonces, cuando le empezamos a hacer una muestra, pues obviamente quedan encantados y algunos eh, vecinos que ya habían dado anticipo de sus casas, se acercaban y preguntaban, oigan, ¿y cómo va a quedar? Bueno, pues más o menos va así asado. Pues casi casi le metieron presión a la inmobiliaria o nos ayudaron para pues, evitar hacer alteraciones a la fachada, ¿no? Y parte de la primer crujía. Y pues vamos encontrando y vamos descubriendo en esta esquina el torreón, se van trabajando las puertas y las ventanas, se consigue piedra de ese calibre, ¿no? Para poder hacer los complementos y hacer reparaciones en estos marcos. Se rescata una puerta que estaba tapiada y obviamente la configuración de esa fachada pues va tomando una nueva vida, ¿no? Ahí se ven de fondo las casas y ya la fachada, bueno, con la intervención, la esquina con el torreón recuperado. Y bueno, ya después de que salimos nosotros, le cambiaron el color por un rojo terracota y por ahí creo que el constructor le quiso meter aplanados de cemento, en fin. Pero bueno, se logró mantener y alguna vez me contactaron algunos vecinos para hacerles algunos detalles por dentro de la fachada y obviamente pues, se sentían muy contentos de tener todavía la fachada, que es lo que daba unidad ahí a la plaza, ¿no? Eh, no sé si tienen algún comentario de este o nos seguimos para no detenerlo. Sí, antes, digo, igual parte de lo que ya comentabas, que es parte de los retos, ¿no? De esta arquitectura en donde el desarrollo inmobiliario mete tanta presión que nosotros mismos como arquitectos, a veces estamos divididos, ¿no? O sea, hay una parte que quiere tener su esencia de su proyecto arquitectónico, que se vea hasta la fachada, y hay otros, como tú en tu caso, que están en la parte de, bueno, respétame esto, ¿no? Y empieza, pues, quieras o no, una cierta discusión hasta llegar a ciertos acuerdos. Este es parte justo de las dinámicas que nos encontramos del día a día. ¿Cómo es que llegaste o llegan a una inmobiliaria? Porque para esto, o sea, para que una inmobiliaria también llame a una persona especializada, que tal vez se lo hizo del INE y del INBA por la zona donde están. ¿Cómo es que llegas a estos desarrollos inmobiliarios y cómo ha sido esta relación con las constructoras? Sí, sí, es un reto y afortunadamente aquí uno de los socios, por ejemplo, está muy, por así decirlo, no tan convencido, por no decir necio, a hacer esos cambios.
Y el otro socio, curiosamente holandés, más sensible a esto, ¿no? Como que después de ver la primer muestra que se hizo, ¿no? El trabajo que se estaba haciendo con la piedra, dijo que se quede, que se quede, que se arregle. Entonces, ya el mexicano como que pues, tuvo que aguantarse, ¿no? Eh, pero sí, a veces es complejo, ¿no? O con los mismos colegas, ¿no? Parece que estuviéramos hablando lenguajes distintos, o nos ven eh, como románticos de la arquitectura y no, porque pues esto es lo que da identidad, es lo que te define en el lugar. Ahorita comentaremos de esta plaza, Concepción Cuepopan, y por eso yo les decía a ellos, si no sabemos dónde estamos parados, no conocemos qué es lo que se tiene, es muy difícil que se pueda valorar, ¿no? En ese caso, en el de Churubusco, pues oye, el tema de haber estado o de haber tenido un suceso importante en la historia, pues yo creo que vale la pena mantenerlo, ¿no? Y en este caso de la Plaza Concepción, ahí ya no se tuvo tanto la presión inmobiliaria, porque aquí fue con el trabajo con el fideicomiso del centro histórico para trazar todas las fachadas de la plaza, pero pues hay un poco el conflicto con el gobierno de la Ciudad de México en ese momento para cambiarle el nombre, yo creo que por ignorancia, ¿no? De no saber realmente la importancia de esta plaza, por ya, bueno, para cambiarle el nombre a Plaza de la Caricatura. Entonces, híjole, a veces ya no sabes qué es mejor, si el inmobiliario o el gobierno en turno, ¿no? Con estas ocurrencias, ¿no? Plaza de la Caricatura en lugar de una plaza que es de las que todavía sobreviven del siglo XVI en su forma, en su dimensión, con esta capilla al centro que pertenece a la iglesia de la Concepción, que está exactamente de donde se tomó la fotografía atrás, un convento de monjas, siendo Plaza de los Muertos porque ahí dejaban cadáveres, ¿no? Que era casi las afueras de la ciudad, luego Plazas de la Diligencia porque de ahí salían diligencias para el norte, o sea, ese tipo de temáticas, ese tipo de anécdotas, como que pasan a veces de largo y pues no le crean ese sustento a los proyectos, ¿no? Y este tema, digo brevemente para no entrar en, no alargarnos tanto, pues es en el estado en el que se encontró, ¿no? La plaza había, bueno, y sigue habiendo un poco menos, pero sigue habiendo una situación de indigentes en la plaza porque en la penúltima foto del segundo renglón, ese edificio es también un comedor para indigentes, entonces llega mucho indigente martes y jueves a desayunar y cenar, y pues ahí aprovechan y se quedan, ¿no? Entonces, la poca iluminación, la plaza como estaba en el tema de los pavimentos, generaba un ambiente muy adverso, y obviamente pues parte del gobierno y parte del fideicomiso dijeron vamos a meterle mano, y pues bueno, yo creo que ahí a alguien se le ocurrió el nombre de la Plaza de la Caricatura. Eh, Dentro de la búsqueda también de información, como comentamos hace un momento, se logró encontrar, que es lo que comentaba hace rato con el ejemplo de la Casa de Churubusco, se logró encontrar una imagen de la primera foto que vemos aquí, de la fachada completa, pero pues el primer piso colapsó, ese edificio ya estaba intestado, nadie lo reclamaba, no se podía intervenir si no había un acuerdo con el dueño. Entonces, para generar unidad
en toda la plaza se hizo una impresión en un gran formato del complemento de la plaza para tratar de tener esta lectura completa si ya se iba a intervenir lo demás, ¿no? Y aquí pues vemos diferentes procesos del segundo predio, el predio vecino, piezas disgregadas, rotas, se les hace complementos, se les hace remoldeos, etcétera, para tratar de llegar, obviamente, al punto que es en la última foto, ¿no? Ahí, por ejemplo, también se hacen calas, se observan en las fotografías y bueno, junto con el fideicomiso y junto con el instituto pues, se llega a la toma de decisión de los colores en este caso, ¿no? Trabajos de restitución de juntas, aplanados que ya estaban muy sueltos, rejunteos, volver a consolidar los muros y, bueno, los recubrimientos pétreos, pues se vuelven a colocar, pero ya una vez consolidado el interior. Y curiosamente, este inmueble, los dueños son esta tienda de perfumes que hay muchas en el centro, sobre todo en la calle Tacubaya, y pues en el interior lo ocupan como bodega de perfumes y de cristales, entonces, además de que olía muy bien, pues todo el tiempo que se estuvo trabajando, pues aprovecharon ellos y dijeron, pues si ya nos están arreglando por fuera, ¿por qué no tumbamos las losas por dentro? Y pues evidentemente llegó el INAH y clausuró por dentro en los trabajos, ¿no? Pero pues bueno, eso es un tema también que, que se tiene que considerar. Bueno, aquí este edificio que les comento de la esquina, que sirve como merendero, comedor para los indigentes, y pues trabajos de sustitución de aplanado, remoldeos, volver a hacer los sillares, todos los bordes, las cornisas, y este es la esquina, digamos ya de la plaza, que la casa de arriba pues no tuvo mayor complicación que un cambio de color y algunos elementos de cornisa, y en la parte de abajo, ese predio, que era un muro muy simple, pues ese muro todavía se conservaba del siglo XVIII, un pedazo, pero el fideicomiso junto con alguien de comunicación social se le ocurrió porque al interior son una especie de almacén de los que barren la calle y los de la basura guardan sus carritos de basura, pero creen que ahí es un lugar para tirar basura. Entonces en la primera imagen se ven ahí unas bolsitas cuando bien nos iban, y ahí dices que se dejaba venir la gente y llenaban toda esa esquina de basura. Se les ocurrió que con una imagen de la Virgen iban a evitar que tiraran basura. Y bueno, no tengo una imagen de la Virgen ya terminada, como aquí la tenemos en la imagen inferior, pero con basura. O sea, ahora la imagen contempla con toda tranquilidad la basura que les van dejando ahí en esa esquina, ¿no? Entonces no sirvió ese trabajo, ¿no? Y así es como terminó este proyecto en conjunto con el fideicomiso y se le dio también un mantenimiento a la capilla y de alguna manera revivió esta placita, sigue teniendo indigentes, pero ya hay más iluminación, ya se vuelve una comunicación hacia Garibaldi o de Garibaldi hacia el Munal, hacia el Teatro Blanquita por la Avenida Venezuela, entonces parece que ayudó y la han mantenido. Lo que me sorprende, luego he pasado por ahí, se ha mantenido, no le han pintado ningún graffiti, platicando con los vecinos y esta parte de sensibilizarlos ha permitido que cuiden ellos también
de que no se pinte, que no se maltrate, ¿no? No sé, ¿tienen algún comentario de este? ¿Nos seguimos? Sí, no, o sea, un comentario igual personal, se ve bastante bien y pregunta, ¿la capilla actualmente está en uso? O sea, ¿esa da misa o tiene alguna actividad aún? La han llegado a usar, pero muy poco, muy poco. Prácticamente está cerrada y la portada es la portería de los juegos de fútbol de las tardes, ¿no? Sí, porque a veces, digamos, hasta la restauración de un elemento como y volviendo a una actividad normal, pudiera alejar o, digamos, como mejorar tanto la imagen urbana y también las actividades que pudieran pasar ahí de noche, ¿no? Que seguro este, el fideicomiso del centro histórico estará como pensando, es la autoridad del centro histórico, ¿no? Estará justo haciendo este tipo de proyectos a ver si la renovación tanto de las fachadas, la iluminación, o sea, como todo este mejoramiento arquitectónico busca y mejora las actividades, ¿no? Pues los asaltos, la indigencia y todo esto, ¿no? Así es. Sí, es el fideicomiso y parte de esta idea de llamar la Plaza de la Caricatura, ahorita no aparece en la imagen, era meter unas mamparas con dibujos hechos por distintos caricaturistas, moneros, para que vaya la gente y los vea, ¿no? Evidentemente duró yo creo que 2 meses, quitaron las mamparas, los guardaron en la capilla, porque pues ya, la gente no iba nada más a esa plaza para ver las caricaturas, ¿no? Más bien la vida diaria es la que le permite que esta plaza pues se mantenga y sobre todo con estos cambios de pavimento, el tema de los trabajos en los predios y la iluminación, ¿no? Claro. Oye, unos comentarios y preguntas aquí del chat. Víctor García manda saludos desde el Istmo de Tehuantepec. Patricia Pat pregunta con la importancia histórica del sitio y rescate y restauración de las fachadas. ¿El valor de las casas que se vendieron aumentó o no hubo algún impacto en términos económicos? Ana Gabriela Alonso, en comentario a esa misma pregunta, supone que no, dado que las casas se ve que ya estaban en preventa, pero supongo que aumentó la deseabilidad por parte compradora y quizá que se esperaba vender en un año y tal vez se vendió más rápido. Esto supongo que fue sobre el proyecto anterior. Tere Contreras Marrón dice que qué bien quedó y en qué año se restauraron las fachadas de la plaza y del museo. Saludos. Lo de las fachadas ha de haber sido hace como unos 5 años, más o menos. Más o menos. Muy bien. Pues si quieres, si gustas, seguimos con el siguiente. Muy bien, ya vamos hacia el cierre. Aquí, evidentemente, pues ya es una intervención ya hacia patrimonio, pero artístico. Ya es siglo XX, esta iglesia en Polanco que seguramente han visto, que está frente al Palacio de Hierro, que de hecho los dos inmuebles son de un sordo madaleno, solo que la iglesia es sordo madaleno papá y el Palacio de Hierro de sordo madaleno hijo. Eh, y ahí, pues, como ven en las imágenes, eh, esta iglesia de los 60 pues ya tenía filtraciones, ya se les había caído mucho del eh, terminado que tiene por dentro, este azulejo que vemos en la imagen que se forma una cruz es pues un elemento de barro con un recubrimiento
vidriado que pues, con el tiempo evidentemente se ha cuarteado y se vuelve una esponja. Y pues obviamente pues buscaban una propuesta, evidentemente, pues tenemos que hablar de un proyecto y volvemos al tema de sensibilización, en este caso a la comunidad de San Ignacio, ¿no? Para poder decirles, bueno, esto tiene que llevar un proceso. Nos apoyaron mucho en el acceso a sus archivos y se encontró información para poder entender el sistema constructivo y poder entender qué planteaba el arquitecto Sordo Madaleno al momento de hacer esta iglesia, que era la iglesia para los alumnos del Instituto Patria, una escuela muy grande, que estaba en el terreno donde está ahora el Palacio de Hierro. Y bueno, con las imágenes vemos distintas manos, intervenciones previas que le habían hecho, con impermeabilizante puesto encima del azulejo, etcétera, ¿no? Y pues curiosamente, o en ese momento, platicando con el arquitecto Sordo, pues no tenían planos de la iglesia, ¿no? Algo muy de llamar la atención porque pues es uno de los proyectos icónicos de su papá, pero seguramente pensamos se habrá perdido pues en tanto movimiento de la oficina, qué sé yo, y pues obviamente se tuvo que hacer el levantamiento de cero, pero mucho de estas calas, volvemos al tema de las calas, nos permitió entender el sistema constructivo de la losa Ciporex, del recubrimiento cerámico, y todo el elemento a base de cemento, y que me voy enterando tiempo después que encontraron los planos de la iglesia en una covachita en uno de los pisos del edificio de Palmas, que era también la oficina del arquitecto Sordo, en una caja ahí, pues llenándose de humedad, ¿no? Con el tiempo. Pero básicamente aquí se hizo el proceso sobre unos módulos para poder retirar los azulejos, consolidarlos y regresarlos al módulo, hacer un módulo de prueba con unos productos base cemento que no fueran contraproducentes al sistema constructivo, y procedimientos para detener la oxidación en la estructura y en los elementos horizontales, y se propuso este proceso para toda la iglesia. Ya sobre el camino fueron haciendo algunos ajustes, ¿no? De algunos productos distintos, pero pues ya se terminó. Los que en algún momento hayan ido a la iglesia el año pasado, el antepasado, habrán visto la estructura por el interior, pero fue todo el tema de esta intervención que se hizo. De hecho, lo vemos en el material que se tiene como recubrimiento final se logró descubrir básicamente porque en los archivos hablaban de un sistema aislante. Me di a la tarea de buscar en el archivo y curiosamente la fábrica que generaba ese material aislante estaba a 10 minutos de la iglesia y todavía estaban los dueños originales de la empresa vendiendo este material, que todavía lo venden, el material acústico, Acústicote. Y ese evidentemente es el que se propuso para hacer obviamente todo el recubrimiento interior. Parte ahí de del patronato y los que obviamente el tesorero y demás pues hablaban de meter un material acústico distinto, meter una iluminación distinta, pero bueno, se logró concientizar para que se conservara este inmueble en la mayor parte de su originalidad, ¿no? Y
para cerrar, pues ver estos proyectos de vivienda patrimonial, en el caso de Tehuantepec, en Oaxaca, donde parte de esta concientización y parte de esta labor social, y sobre todo porque estamos con recurso federal bajo el programa de reconstrucción, pues es primero entender nosotros que este trabajo se tiene que hacer con, con, eh, con cuidado, con técnicas constructivas tradicionales. Eh, Obviamente hablar con la gente, decir, vamos a rescatar su casa, pero tiene que irse bajo esta línea. Obviamente el Centro INA Oaxaca ha sido un apoyo importantísimo, la CONAVI ha sido también una guía importante para poder realizar este trabajo y sobre todo para apoyarnos eh, en hablar con la gente, decir que no trabajar con adobe, no trabajar con tabique, no trabajar con cal, significa que hagamos construcciones de mala calidad o que se restaure de una manera errónea. Al contrario, estas casas recuperaron su espacialidad, recuperaron su originalidad y sobre todo se recuperó un sistema constructivo y se mantiene un perfil urbano y sobre todo constructivo que le da identidad, en este caso a Tehuantepec, que está muy dañado, muy golpeado por los sismos. Y evidentemente pues tenemos que hacer algunas adecuaciones para una vivienda actual, ¿no? La instalación eléctrica, obviamente sin ranurar muros, va aparente, pero mayor iluminación, contactos, bueno, como en esta fotografía que vemos en el centro, generar un espacio de cocina, porque la arquitectura tradicional pues no se tenía un espacio como tal o destinado como lo conocemos ahora, ¿no? Y aquí vemos la casa vecina, porque además eran casas muy grandes que ocupaban pues, una cuadra, media cuadra, pero que después se van fragmentando, se van seccionando por herencias, divisiones, etcétera, pero de cómo estaba, ¿no? Además de pues falta de mantenimiento, pues sí, el deterioro, las grietas generadas por los sismos y todos los procesos que se hacen hacia los muros, hacia la madera, hacia este sistema tradicional de morillo, que son estos palos grandes, la biliguana, que es como el cierre de la cubierta, y la misma teja de barro, y pues adaptarlos a estas nuevas maneras de vivir, ¿no? Pero conservando esta autenticidad que las caracteriza. Y creo que con esta cerramos. ¿Qué se puede Perfecto. concluir? Sí, Yo creo que es importante el trabajo multidisciplinario, el trabajo con las instituciones, eh, acercarnos en este tipo de tareas, acercarse con los especialistas, acercarse con los que saben de cada tema, los que saben y son especialistas en piedra, en metales, en madera, y así se puede generar un proyecto lo más completo posible y evidentemente pues lo más apegado a pues las teorías y sobre todo recomendaciones que existen sobre este tipo de trabajo. concuerdo, concuerdo completamente. Eh, Comentan por aquí Javier Juárez, muy buena respuesta respecto a las calas, muy buen procedimiento de investigación en campo, ya muy pocos se interesan en el análisis
y metodología de los proyectos de restauración. Felicitaciones. Brendita Raya, excelente charla. Y Tere Contreras dice, gracias, maestro Gerardo. Igual si dejamos de compartir, Gerardo, por favor, para seguir Listo. dando un poco, si nos das un poco de introducción al curso que vamos a tener también en el Colegio de Arquitectos, si es que alguno de los que están aquí conectados está interesado en conocer un poco más acerca de estos temas. Adelante, Gerardo, si nos platicas un poco antes de pasar con Juan Manuel, Gabriela o Claudia, que andan por aquí conectados. Muy bien. Pues básicamente es una iniciativa que se tiene también por parte de la Asociación de Arquitectura Moderna y en alianza con el Colegio de Arquitectos para poder entender estos procesos, y sabemos que hay muchos colegas también que se les presentan este tipo de proyectos, de retos o ingenieros incluso, ¿no? Que dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se tiene que hacer en este tipo de procesos? Y la idea de este curso taller es acercarnos y acercarlos a este tipo de procesos, obviamente con distintos especialistas que nos van a platicar sobre parte de la teoría y parte de la práctica de por qué suceden distintos deterioros, ya sea en el caso de metales, ya sea en el caso de piedra, por qué o de qué manera, por qué suceden y de qué manera se pueden atender, y sobre todo con casos prácticos. No es evidentemente para nada un diplomado ni suplir años de estudio y de experiencia, pero estos cursos permitirán acercarse a los procesos para que, pues bueno, tengan en cuenta qué se tiene que hacer, con quién se pueden acercar, con qué tipo de especialista hay que acercarse en determinado caso, determinada situación, para poder llevar a buen puerto la mayoría de los proyectos que se presenten, ¿no? Y no estar improvisando, no estar sufriendo después de, pues, que se acerque cualquiera de los institutos, ¿no? Y vengan las clausuras o vengan pasos para atrás que implican, pues, también afectación económica, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos la línea de estos cursos taller, ¿no? Claro. Pues les voy a mostrar un poco el cartel del evento, que es un curso taller, Introducción a la Conservación de Arquitectura Patrimonial en el siglo XX. Es con el doctor Javier de Anda Lanís y coordinada pues con quien estamos ahorita platicando, con el maestro en arquitectura Gerardo Estrafón. Si nos comentas un poco, Gerardo, sobre el doctor Enrique Javier de Anda, que pues por supuesto tiene un gran currículum, experiencia y una eminencia en el tema. Sí, bueno, ¿qué podemos decir, no? Todo, y creo que nos quedaremos cortos respecto a su experiencia profesional, su compromiso con la difusión del conocimiento. Es especialista en siglo XX, de hecho, él es el que funda AMEC, que es esta asociación, ¿no?, de arquitectura moderna. Pero a la vez, pues estamos en el ICOMOS mexicano, en el Comité Científico del Siglo XX, genera foros de arquitectura, obviamente pues ha editado muchos libros desde el papel que tiene en la Universidad Nacional, y básicamente no es que lo dé el doctor, ¿no? O sea, evidentemente lo ideamos, él
nos apoya en la coordinación y él, digamos, tendrá una participación desde el aspecto teórico, las recomendaciones internacionales, el acercamiento hacia las cartas internacionales, sobre todo la de autenticidad, la carta de Nara, y acercará obviamente al participante con toda la experiencia y con toda esta sensibilidad hacia la conservación del patrimonio. Eh, el por qué es importante tener también este apartado teórico, el conocer estas recomendaciones que no son ley, pero cómo interpretarlas, ¿no? Entonces, dada la experiencia que el doctor tiene en la conservación y el conocimiento que se tiene sobre la arquitectura del siglo XX, pues yo creo que es una garantía el, el tenerlo en el curso, ¿no? Claro, por supuesto. Y pues bueno, también para ahondar nada más un poquito más en lo que es este curso taller, se encuentran aquí Gabriela Peñuelos, Claudia Salgado y Juan Manuel Rocha, si gustan, entonces platicarnos un poco adelante. Se escucha muy bajito, Gabriela, ¿Ahora mejor? muy, muy lejos. Se escucha muy, muy bajito. Hicimos prueba de cámara, pero no del audio. ¿Ahora me escuchan mejor o no? Se escucha un poquito más fuerte, pero sí muy, muy bajo. A ver si anda por aquí en lo que vemos tu audio, Gabriela o Juan Manuel. Sí, tal vez acercándote un poco y hablando más fuerte se escucha. Sí, me acerqué lo más que pueda. ¿Ahí mejor o no? Se escucha más, pero muy, muy bajito. Bajito. Sí. Lo voy a subir todo. Ahí quizá. ¿Grito? No, no, ¿No? creo que, o sea, sí, apenas se alcanza a escuchar algo. ¿Tú lo escuchas bien, Gerardo? ¿No? ¿Tampoco? Se escucha bajito. No se escucha, dicen. Casi, casi gritando. A ver, cuéntanos. ¿Me escuchan mejor aquí? Se escucha mejor, sí. Eh, pues bueno, yo agradecerle a Gerardo y al doctor de ANDA también por la organización. En mi área de especialidad es la conservación de metales y la historia de la restauración. Es en lo que me he enfocado los últimos ya 15 años. Y bueno, yo estaré participando en la sesión que se dedica a metales y comportamiento de corrosión, que en general pues es darles una probadita de qué tipo de metales se pueden encontrar, cómo se comportan, cuál. Creo que ya te perdimos, Gabriela. Se le fue la señal, ¿va? Sí. Ahí estás. Ya estoy de nuevo. De nuevo, sigue, sigue. Ajá. Es que, que yo sí, En la parte de la introducción a los metales. y bueno, darles una introducción de su comportamiento, que generalmente pensamos que por ser metales no les sucede nada y siempre estarán ahí, pero pues ya verán que es todo lo contrario. Siempre están como buscando equilibrio y buscando pues sí, un comportamiento termodinámico característico, ¿no? Que a partir de entender esto es que podemos trabajar de manera colaborativa para la conservación de los bienes culturales en general y en este caso, pues de la arquitectura. También les comentaba que quizá, bueno, que les presentaré como un poquito de los primeros auxilios
Y más bien, pues haciendo un llamado a lo que también Gerardo estaba comentando, de la importancia de trabajar colaborativamente, ¿no? Porque sí es un área de especialidad y pues en 1 hora y media, 2 horas, pues poco podremos este, ver, ¿no? Pero seguramente vamos a aprender mucho. Creo que sería todo, dado las características de mi conexión, ¿verdad? Sí, aún así ya se fue mucho más claro. Muchas gracias, Gaby. En sí, no, como bien comentaba el maestro Gerardo, no es un diploma como tal, o sea, pero sí se les da una constancia de que tomaron el curso, el taller, y tiene registro ante el ISCDF, lo cual pues cuenta y les puede contar con horas de actualización si están buscando alguna cédula de dirección de obra o también para algunos otros cursos, maestrías que quisieran tomar, también les puede funcionar. No sé si vayan a comentar algo más sobre el curso y si no, para empezar a cerrar. No sé si quieren que comentemos de la otra sesión dedicada a conservación de materiales. Sí, adelante, Claudia. Bueno, pues igual agradecer a Enrique, al doctor Enrique de Anda y al maestro Gerardo. Y pues básicamente es muy similar a lo que dijo Gabriela Peñuelas. Nuestra área de especialidad, la sesión en la que yo participaré, estaría acompañada del maestro Juan Manuel Rocha. Los dos somos restauradores especializados en acabados arquitectónicos. Ayer teníamos una discusión sobre si los llamamos acabados o recubrimientos. Eso será parte del tema que trataremos. Y bueno, básicamente es como una síntesis de todo lo que se puede hacer de trabajo colaborativo entre arquitectos y restauradores. Decirles qué tipos de materiales se suelen encontrar en la arquitectura. Ahorita, por ejemplo, que veíamos las imágenes de las calas, eso es un trabajo que se hace constantemente entre arquitectos y restauradores, capas pictóricas, elementos modelados en argamasa, recubrimientos pétreos, cerámica arquitectónica. Hablar de cómo es indisociable, o sea, no solamente hay un vínculo estético, formal, también hay un vínculo material, tienen una función para la arquitectura, procesos generales de deterioro, criterios de intervención, y en realidad lo que quisiéramos es también como establecer esta comunicación, justo un diálogo para que se abran más espacios de trabajo colaborativo entre arquitectos y restauradores. Ojalá que puedan acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Y pues bueno, les leo los últimos comentarios. Eva Andrea Escudero dice: excelente presentación, interesante charla. Felicitaciones, arquitecto Gerardo. De la Doc Magazine, saludos. Luis Castelazo: la dirección y el resultado de los trabajos usados como ejemplos resultan muy interesantes y dignos de profundizar. Felicidades. Polar Osa: yo quiero tomar el curso, pero no estoy inscrita en el colegio. No importa, lo pueden tomar. De hecho, normalmente se tienen cuotas preferenciales para los colegiados, pero por supuesto que cualquier externo, estudiante de arquitectura, ingeniería, restauración, pues digamos, carrera afín, puede tomar los cursos. Freddy Reyes: muy buena plática, saludos, maestro. Pues con esto terminamos. Muchas gracias, Gerardo, por toda por compartirnos tu experiencia, tus proyectos, que justo es como un acercamiento a lo que se verá en el curso y en el taller, así como también lo que nos has como resumido en esta charla, ¿no? Que justo los proyectos colaborativos en el sentido de la restauración, pues son importantes. Nosotros cuando estamos ahora diseñando un complejo arquitectónico, unidad habitacional, pues entonces entendemos el por qué es necesario tener un aliado como un restaurador, el sugerir a un inversionista de que un restaurador esté desde el proceso de socialización y desde el inicio, no solo, y justo lo que comentabas, ¿no? Que no es solo también arquitectos, restauradores, pues, sino también pues sociólogos, ¿no? Historiadores, todos estos datos importantes que hasta los vecinos te dan en el momento de la socialización de la película que salió, ¿no? En el caso de la unidad ahí en Churubusco.
Todas estas son pequeños como intenciones y acciones que van llevando de la mano a un proyecto para que se ejecute correctamente y que tenga una buena esencia y respete nuestro patrimonio y no se pierda. Pues muchas gracias, Gerardo. No sé si gustes decir alguna frase de cierre, alguna invitación a algo. Está cerrado tu micrófono, perdón. Ahí está. Pues nada más, gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir un poco de lo que hacemos. Y pues los que estén interesados en el curso, yo creo que vale la pena. Y si conocen algún arquitecto restaurador, pues acérquense a él. Yo creo que pueden generar eh, buen conocimiento y buenos proyectos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo, en serio, por tu tiempo y compartir nuestros proyectos. Gracias a todos los que estuvieron aquí conectados, con los que estuvieron haciendo comentarios, mandando saludos. La intención de justo de estos arquidiálogos es estar actualizándonos, conociendo más, haciendo comunidad y pues estar como en diálogo con los ponentes, ¿no? Justo con los especialistas en su tema. Nos vemos entonces el próximo miércoles en otro arquidiálogo aquí en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Hasta luego. Hasta luego.